En Radio El Sembrador presentamos Mesa Educativa, un programa de la Vicaría para la Pastoral de la Educación de la Diócesis San Bartolomé de Chillán. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a los auditores a este nuevo programa de Mesa Educativa. Tal como les señalábamos hace 15 días, tenemos con nosotros la promesa que hicimos, que tenemos con nosotros al Seremi de Educación, don César Riquelme Alarcón. Un gusto tenerlo con nosotros a sus pocas semanas de haber asumido este rol. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero dar un saludo a todos los auditores de Radio El Sembrador, una radio histórica y tremendamente escuchada acá en nuestra ciudad. Muchas gracias por estar aquí y nos acompañan nuestros panelistas estables, don Fernando Molina, Padre Gonzalo. A todos. Un gusto estar con don César, conocerlo en persona, digamos, porque ya teníamos muchas referencias de usted. Ahora, eso de conocerlo, probablemente muchos auditores, salvo algunos a lo mejor del Colegio Concepción, ¿saben quién es don César Riquelme? ¿Quién es don César Riquelme? ¿Quién dicen que es? ¿Quién dicen? En términos biográficos. Soy profesor de Historia y Geografía de la Universidad del Bío-Bío, universidad pública, egresado del Liceo Narciso Tondró, que también es un liceo público, y hijo de padres normalistas, que de alguna manera eso a uno lo marca mucho. De hecho, mi madre me hizo clase de primero a cuarto básico en la escuela rural de Santa Eduvigis en la comuna de Pinto. Y durante mucho tiempo, después de que salimos de la universidad con mi señora Alejandra, con la cual tenemos 3 hijos, ya grandecitos, tenemos 2 varones y una niña, una niñita de 22 años. Ya no está niñita ya. Pero ella la guagua. Con Alejandra nos fuimos a Parral, estuvimos en Parral mucho tiempo y estuve de rector del Colegio Concepción de Parral. Después trabajé también de rector en el Colegio Concepción de Linares y después volvimos a nuestra ciudad, Chillán, y estuve en el Colegio Concepción de Chillán como 11 años más o menos, trabajando de vicerrector al principio y después de rector alrededor de 6-7 años. Eso es por la beta más educacional, pero sí. ¿En lo político también ha tenido alguna...? Sí, pero en los últimos tiempos. En la universidad sí tuve harta actividad política, fui dirigente estudiantil de la Universidad de Concepción y luego de la Universidad del Bío-Bío y después de eso en realidad nos dedicamos al tema académico fundamentalmente, al trabajo, al tema laboral y al estudio. Hicimos algunos posgrados o diplomados en el área de educación y cuando fueron las elecciones presidenciales anteriores a las últimas, digamos, hace ya 4 años, me motivé por apoyar el programa de Alejandro Guillé, que me parecía un muy buen programa, un programa progresista, por el cual organizamos un comando ciudadano acá en Chillán, que me tocó ser vocero del comando ciudadano, y eso me llevó a ingresar al Partido Radical después de esa elección, en donde fui primero a las primarias de alcalde, el cual las perdí, y ganó Camilo Benavente. Y luego fui candidato a concejal, en donde ahí me fue bien. De hecho, tuvo que dejar ese cargo ahora. Tuve que dejarlo porque es incompatible el cargo de concejal con el de Seremi. Pero lo pensamos harto, con mi señora sobre todo, pero el tema es que desde la seremía uno en realidad puede hacer bastante más que como concejal y en una área tan sensible que obviamente que es la vocación básica que tengo, que es el área de educación. Y con toda la historia que nos comenta de su familia, claro, de su paso histórico por todos lados, entonces bueno. El otro día fue al Liceo de Hombre a saludar a los colegas, todavía hay profesores de la época en que yo salí el 81, de cuarto medio. Así que fue bien emotivo. Ya es bueno pensar que el Seremi de Educación viene del área de educación. No siempre es así en relación a los cargos de la seremía. Sí, es como novedoso. Es lo esperable, pero novedoso. Sí, no, es súper novedoso. De hecho, como broma decimos nosotros, los profesores, por fin llegamos al ministerio, el ministro, el subsecretario, todos los equipos en definitiva son profesores, y eso es una señal que es importante resaltar, una señal en el sentido de que lo central es lo pedagógico y lo central es la educación. Nosotros estamos
porque nuestro trabajo implica mejorar los aprendizajes de los niños y niñas, mejorar la calidad, hacer una educación más inclusiva, más equitativa, más integradora, pero en donde lo educacional es el centro y todos los demás aspectos, ya sea financieros, administrativos, giran en torno al centro. Por lo tanto, lo que tiene que estar en primer lugar es preguntarnos si tal o cual política contribuye a mejorar los aprendizajes. Después veremos lo otro, digamos. Pero si no nos preguntamos primero por eso, al final termina siendo un tema secundario, entre comillas. O sea, termina subordinado a lo que son temas más bien económicos o administrativos. ¿Hay alguna cosa que identifique a nuestra región respecto de otra en educación? Claro. Acá en Ñuble es una de las regiones de mayor ruralidad, de mayor presencia de escuelas rurales, en donde la presencia de escuelas bidocentes, de cursos integrados todavía es importante. Estamos hablando del proceso que se desatan con fuerza en la década del 60. Y hoy día también encontramos algunos proyectos tremendamente interesantes de desarrollo educacional que pueden ser mirados incluso como ejemplo a nivel nacional, como por ejemplo el Liceo Polivalente de San Nicolás, que es un interesante proyecto. También estoy muy contento con el avance que ha tenido el DAEM de Chillán en cuanto a algunos proyectos como el Bicentenario Marta Brunet o el Liceo Narciso Tondró, que también fueron reestructurados y hoy día aparecen como proyectos potentes. Es una ciudad en donde en el caso de Chillán hubo escuela normal, por lo tanto la tradición educacional es más fuerte. También es una ciudad en donde la región nunca se cerraron las carreras de pedagogía como ocurrió en otras regiones. Aquí la Universidad del Biobío ha tenido una facultad de educación que en los momentos más oscuros que vivió el país, en donde la educación fue bastante golpeada, nunca cerró y mantuvo por lo menos 2 o 3 carreras. Y eso también es un tema bastante interesante que le da cierta identidad a lo que es la región. Perdón. Y desde esa perspectiva, don César, mirando la situación de la región Ñuble, yo sé que usted viene entrando, pero no desconoce usted la realidad porque ya tiene una experiencia en la realidad local. ¿Cuáles serían las problemáticas que usted vislumbra más importantes en el ámbito educativo hoy día para la escuela? Mira, yo creo que hay que definir una propuesta hacia la educación rural. Creo que es esencial el tema de la articulación de la educación rural, porque el cerrar una escuela rural no solamente tiene una connotación educacional o en el sistema educativo, tiene un tremendo impacto social porque las escuelas rurales son el centro comunitario. Por lo tanto, ahí hay un tema que hay que abordar con fuerza. Otro tema que hay que abordar con fuerza es la educación técnico-profesional, porque si bien hay algunos proyectos bastante exitosos, muchos proyectos están en una situación complicada, con baja matrícula, y además que son inversiones bastante grandes las que se hacen en los establecimientos técnico-profesionales, que muchas veces, digamos, trabajan con un pequeño número de alumnos, que no tiene mucho que ver con la tremenda inversión que implica. Y ahí también hay un tema que abordar. Otro tema también importantísimo hoy día que aparece como una situación compleja a desarrollar es lo del transporte escolar rural, que a partir de lo que son algunas normativas, hoy día tiene un problema de financiamiento. Los municipios han tenido que ir colocando recursos propios para poder mantenerla, pero por otro lado uno dice, bueno, si estamos cerrando escuelas rurales, estamos despotenciando los internados, evidentemente que eso ha hecho que aumente notablemente el transporte escolar rural. Hay gente que se tiene que movilizar entre un lugar de la provincia y otro. Así es, claro. Y lo otro es que también hay leyes que definieron determinados fondos que han ido por la misma ley, por la definición de la misma ley bajando, como por ejemplo el Fondo de Fortalecimiento de la Educación Pública, que se inició con 150.000 millones de pesos, pero que año a año va bajando. Hoy día ya estamos en 100.000 millones de pesos y eso implica que la cantidad de dinero que llega por ese fondo a los municipios es menor y de ahí sacaban el dinero para el transporte. Así como también que el año 2021 el gobierno anterior no abrió la postulación al subsidio de transporte escolar rural y tampoco lo dejó abierto para el 2022. Y es un tema importante porque no solamente son fondos, sino que es el requisito para usar otros fondos.
Entonces los otros fondos tampoco los pueden usar porque... Eso es complejo porque claro, puede generar deserción escolar y sí. Entonces, Entonces, una responsabilidad. Como detectamos esa situación ya desde la primera semana que se asumió, ya evacuamos un informe al Ministerio de Educación sobre ese tema y estamos en conversación, el Ministerio está haciendo los análisis para ver de qué manera se puede destrabar eso. Pero por lo menos ahí hemos avanzado en estos días. Otro tema grande es que el año 2023 ingresa a los servicios locales en lo que es la provincia de Punilla, en donde hay 5 comunas que pasan a formar el servicio local de Punilla, que también es un tema tremendo porque hay que fortalecer los procesos de acompañamiento de estas comunas al sistema local, al servicio local. Y hay que ir viendo también cuáles son las miradas que tienen. Hoy día nos reunimos con todas las contrapartes técnicas de los 5 DAEM, una reunión de trabajo hoy día casi toda la mañana, para ver la mirada de ellos, ver la situación, la mirada crítica, cuáles son los problemas que perciben, también para hacer un levantamiento al Ministerio, que también está muy preocupado del tema, porque se tiene la mirada de que hay algunos aspectos que es necesario corregir. Por lo tanto, en eso también hemos avanzado y también estamos ya enviando un informe de eso al Ministerio y estableciendo los lazos para tener una conversación sobre ese tema. Y se formó y... Sí, no, es tremendo. Ahora, ese cronograma que estaba para el traspaso, la desmunicipalización, ¿cierto?, los servicios locales, ¿se va cumpliendo o hay algunos retrasos? Porque por lo menos por la prensa se sabía que habían en algunos lugares que se quería pedir como una prórroga, como un plazo para ingresar. Hoy día el tema de los plazos no se ha tocado, digamos. No hay en el horizonte un tema de modificar los plazos. Es un tema que probablemente en algún momento se va a discutir, pero hoy día no es lo central, sino que lo central es afinar bien y detectar bien cuáles son los problemas que se han presentado y resolver esos problemas. Y entendemos que si lo trabajamos junto con las comunidades, en este caso, por ejemplo, aquí hay gente que sabe, y a la gente que sabe hay que preguntarle. Yo, por ejemplo, me reuní con los que saben en cada DAEM, que son las personas que los mismos DAEM nombraron como contraparte técnica de la Dirección de Educación Pública. Y esas personas son las que saben. Entonces, al reunirme con ellos, me plantearon toda la mirada. Obviamente que hay cosas positivas, también hay cosas que les preocupan. Claro. Y quedamos en constituir un equipo técnico de trabajo ya que se reúna. ¿Y usted está con su equipo completo trabajando ya? Estoy con el equipo que, en cuanto a la Seremía de Éxito, ¿sí? Bueno, se incorporó el viernes recién pasado un jefe de gabinete y un asesor técnico pedagógico, Gerson Soto y Juan Daniel González, que son, digamos, lo que se llama normalmente el gabinete del Ceremi. Gente más cercana. Claro. Bueno, vamos a ir a la primera pausa, porque luego tenemos varias preguntas que realizarle. Y acá, yo la semana pasada decía, con un poco de humor, o no sé, decía que todos son profesores acá, así que seguimos sumando más profesores a la mesa. Claro. Y esta es la mesa educativa, así que qué mejor nombre. Bien, pues. Bueno, vamos a una canción que nos propuso el Ceremi, que es de Manuel García, porque dijo que le gustaba mucho este autor. Así es. Así que vamos con colores. Ay, todavía ve todo de colores. Vamos a ver cómo nos vemos después, en un tiempito. Vamos con colores. Cuando ella se enamoró, no pensó que el corazón era rojo para siempre. Siempre era rojo, rojo por siempre. No lo pensó el corazón y lo guardó en un rincón, sin saber si un día el sol le daría otros colores, otro color. Un día el sol no lo pensó. Se
despertó un día al sentir su latir como un tambor que llamó de muy adentro, como un lamento, presentimiento de algún temblor, como un tambor, como un temblor. Entonces el cielo cambió, se volvió menos azul y ella vio que los colores no eran amores, que los dolores del corazón bien rojos son, bien rojos son, del corazón bien rojos son. ¿Sí? 2, 3. Don César, escuchábamos un montón de desafíos que, cierto, evidentemente este servidor público tiene que enfrentar en materia educativa. Y obviamente que entramos en un ambiente bastante convulsionado por los hechos que están pasando internacionalmente, por los cambios que tenemos a nivel del país y también por los desafíos que nos ha puesto el regreso a las instituciones escolares, a las escuelas y los colegios post pandemia. Nos hemos encontrado con algunas realidades que tal vez cierto, no se avisoraban tanto. En primer lugar, cuando se plantea una flexibilización, digamos, a la jornada, se habla de bajar los contagios y específicamente en el horario de almuerzo que se estaban, cierto, provocando algunos contagios. Pero también el tema de la desadaptación de los estudiantes después de 2 años nos ha golpeado bastante grande. ¿Qué se espera de estas 2 semanas de flexibilización que parece ser como muy poco en relación a lo que significa la gradualidad? ¿Cómo nosotros debemos implementar los sistemas, la organización del colegio, la gestión y los procesos propios del aprendizaje y la enseñanza? Porque tenemos un tema socioemocional, pero también tenemos un tema de agresividad, cierto, puesto en las salas de clase. Sí, yo también concuerdo en que el hecho de haber estado con clases online durante tanto tiempo dejó en claro de que la educación presencial escolar es irreemplazable. Nosotros, en algunas mentes que escribían libros de ciencia ficción, se planteaba que en el futuro todo iba a ser online. Yo creo que quedó demostrado que no es así porque lo online no desarrolla que efectivamente se produce un mucho menor progreso en el ámbito cognitivo, pero especialmente en el ámbito de la socialización, en realidad existe cero posibilidad de poder avanzar en esa área con clases online. Entonces yo creo que durante tanto tiempo fueron los alumnos parte de procesos de socialización relevante. Creo que eso también es un elemento que tiene relación con el nivel de conflictividad que hoy día encontramos en las escuelas, que efectivamente es mayor que lo que había antes de la pandemia. Y imagínense ustedes que al final los años claves en términos de socialización, de aprender a resolver problemas, de resolver conflictos, son educación parvularia. Esos son los años claves. Y de hecho uno de los trabajos de las educadoras de párvulo más relevante es el tema de la resolución de conflictos, porque el niño se socializa en la escuela, no en la casa, digamos. Entonces, al no estar eso, tenemos serios problemas o conflictos hoy día. Por otro lado, también está el tema de no estar sometido a una estructura horaria extensa y por lo tanto nosotros entendemos que la vuelta a la normalidad necesitaba de una transición, que no podía llegarse a la normalidad por decreto, sino que tenía que haber un periodo de transición. Y en ese sentido se plantean temas que tienen que ver con el COVID, pero dentro de esta transición también hay otras aristas, digamos. Lo que tiene que ver con el COVID apunta a lo que es la flexibilidad de la jornada escolar completa, en cuanto a evitar que en la escuela se vivan los momentos de mayor distensión o de vulnerabilidad de los estudiantes, donde se relajan, digamos, las normas o los protocolos que deben seguirse. Y también el tema de la vacunación,
evaluar, digamos, por curso y no por colegio o por promedio nacional, sino por curso. ¿Qué curso al 25 de abril tiene más de un 80% de vacunados? ¿Quiénes no? Y los que no tienen un 80%, efectivamente definir algunos protocolos distintos a los que tengan más de un 80%. Y también plantearle un punto a los sostenedores para que entiendan que esto tiene que ser efectivamente una transición, que es el tema de no producir descuento por inexistencia en la subvención siguiente, por la asistencia, digamos, en el mes de marzo. Entonces, estos tres elementos apuntan a producir una verdadera transición hacia la normalidad. Y esto implica necesariamente también un proceso de participación de las comunidades. Por eso, por ejemplo, para solicitar la flexibilización de la jornada completa, se solicita que haya participado, ¿no es cierto?, el consejo escolar o los apoderados de alguna manera a través de algún mecanismo, o los centros de alumnos. Y el único requisito que se revisa cuando llega la solicitud a la Seremi es efectivamente la evidencia de que hubo participación, porque para nosotros el tema de la participación de las comunidades es importante. La forma en que hagan la flexibilización es bien variada. Hay establecimientos, claro, hay establecimientos que han disminuido el número de horas, pero hay establecimientos que han disminuido la duración de la hora pedagógica, manteniendo la estructura, pero disminuyendo la duración. En vez de ser de 45 minutos, lo hacen de 40, 35, y al final terminan haciendo todas las horas correspondientes, pero más cortas. Entonces, en eso ser flexible, nosotros obviamente que no vamos a poner un problema por las distintas estructuras, porque entendemos que a la comunidad de tal o cual establecimiento eso es lo que le facilita. Así que, pero este tema de esta transición también pasa por la resocialización de los alumnos y la instalación nuevamente de los protocolos que se venían trabajando desde hacía tiempo los establecimientos educacionales, que creo que también se vieron dañados, olvidados un poquito con el tema de la pandemia. Entonces, es que para seguir con la temática, o sea, la reflexión ha estado muy centrada hoy día en las problemáticas que se dan entre alumnos, pero la semana pasada también yo relevaba en la conversación que teníamos acá sobre otro actor importante dentro del proceso, que es el tema del profesor, porque los profesores están siendo hoy día están ejerciendo su labor docente en un contexto pedagógico nuevo, distinto, por las situaciones que estamos viendo alrededor, por todo lo que ya se ha dicho, estas situaciones de bullying que han estado floreciendo, las distintas situaciones emocionales que se están viviendo al interior. El profesor tiene que enfrentar esa realidad como educador, y en este sentido la pregunta que yo quisiera hacerle es ¿qué política, o si está considerado dentro, digamos, de la estructuración de los programas, etcétera, una intervención que ayude a los profesores también en el ejercicio de su labor docente, entendiendo que esta flexibilidad ya es un elemento, pero existe algún otro elemento que podamos decir estamos apuntando con esto a favorecer la estabilidad emocional de los profesores, o las herramientas que puedan tener ellos para ejercer su labor docente en este nuevo contexto que están viviendo los alumnos? Sí, el ministro hace pocos días atrás lanzó a nivel nacional el plan de manejo, digamos, de la situación de convivencia escolar. Se creó un consejo de 13 integrantes, de profesionales de distintas áreas, cuyo objetivo es plantear acciones concretas en este sentido, y se llamó una jornada de reflexión, que yo aprovecho a los medios de la radio El Sembrador para también hablarle a los sostenedores, a los directores, el que se adhieran a lo que es la jornada de reflexión en torno al que se llamó, digamos, del reencuentro y el cuidado en las comunidades escolares, que se debe realizar, digamos, como una jornada que puede tener 3 momentos. Los voy a detallar porque es importante. Don César, ¿sabe que hay una alumna que quiso hacerle esta pregunta directamente y podríamos escucharla antes que nos cuente, porque le va a responder con eso? Muy bien. A Florencia Moraga. Escuchemos a Florencia. Hola, mi nombre es Florencia Moraga, estudiante del Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado y perteneciente al Centro de Alumnos. Y mi pregunta para el Seremi de Educación es: ¿cómo se hará para lidiar con la violencia presente en los colegios? Muy bien, bueno, buena pregunta, Florencia. Lo que pasa, Florencia, es que
señalaba recién, digamos, algunas de las causas que vemos que han provocado este aumento en la conflictividad, pero tenemos que actuar. Y eso implica también un accionar de la comunidad escolar completa a partir de, yo creo que hay dos temas ahí importantes. Uno es el proceso de reflexión, en el cual se está convocando una jornada de 3 etapas, una de los directivos, docentes, asistentes de la educación, que la idea es que se recomienda que sea en el horario normal de consejo de profesores, por ejemplo. Otra etapa que es la central, que es la que tiene que ser con los estudiantes, en donde se plantea que se puede informar el cambio de actividades a la provincial de educación y hacer una jornada de una mañana completa, por ejemplo, con los estudiantes, que ese es el núcleo de la jornada en definitiva, con participación obviamente de los docentes que ya reflexionaron en el momento anterior, y para precisamente ayudar al proceso de los estudiantes. Y un tercer momento con los padres y apoderados. También la idea es que sean los espacios naturales, las reuniones de apoderados, por ejemplo. La idea es que esto sea en el mes de abril, entendiendo que el mes de abril además está el 26, el día de la convivencia escolar. Entonces nosotros lo vemos como el mes de la convivencia escolar y la idea es que las comunidades hagan ese proceso de reflexión. Pero por otro lado, también es importante que las comunidades reactiven sus protocolos de convivencia, porque las comunidades tienen sus protocolos y hoy día nos hemos encontrado de situaciones que se han trabado porque los actores, tanto los apoderados como los estudiantes o los docentes, no saben dónde recurrir cuando se presenta tal o cual situación. Ahí, por ejemplo, estamos en coordinación con la Superintendencia Educacional, que es el lugar donde uno tiene que recurrir cuando no encuentra la solución al interior, pero siempre hay que ir primero al interior del colegio, seguir los canales correspondientes, los protocolos correspondientes. Si uno no queda satisfecho con eso o no se aborda el tema, ahí está la opción de la superintendencia, la que interviene y revisa si efectivamente se respetaron los protocolos correspondientes. Y en ese sentido también es importante recordar que desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, cuando se dictó la ley de violencia escolar, se incorporó dentro de la definición de la ley el tema de comunidad escolar. O sea, eso significa que es tan grave una agresión a un estudiante como a un profesor, como a un apoderado, como a un asistente educacional, es parte de la comunidad escolar. Por lo tanto, los protocolos de los establecimientos tienen que también considerar protocolos en caso de agresión, no solamente de adulto a menor, que es una de las más graves, gravísimas, sino que también de agresión entre pares, que pueden ser entre alumnos, pero también puede ser entre adultos. Y por lo tanto, por ejemplo, el tema para nosotros nos preocupa mucho el resguardo de la integridad física y psíquica de los profesores, y por lo tanto también estamos promoviendo que los reglamentos de convivencia tengan eso, es obligación legal que lo tengan además, y además consideren medidas en caso de que se produzca. Y por otro lado, estamos trabajando en conjunto con la general, tuvimos también una reunión con la general de Carabineros de la región de Ñuble sobre el apoyo que el área de trabajo comunitario de Carabineros podría también hacer en algunos espacios educativos, y eso implica que también nosotros tenemos que socializar con Carabineros la normativa propiamente de educación. Y Carabineros obviamente que está muy abierto a no intervenir solamente cuando ocurra un hecho, sino que en forma preventiva. En definitiva, junto con el Colegio de Profesores, que fue la primera organización gremial con la cual nos reunimos también, como para dar una señal, hemos planteado también la realización de jornadas de trabajo para poder apuntar en términos de la dignificación del profesor, lo que tiene que ver con temas laborales por un lado, pero también tiene que ver con el respeto que se tiene que tener con los docentes y con el ascendiente que tienen que tener los docentes frente a la comunidad. Lo que pasa es que ese es un elemento central en lo que es la calidad de la educación. Si tú no tienes una ascendiente de los docentes frente al grupo curso, construido obviamente sobre la base no del temor, sino de lazos afectivos, que son lo que normalmente se forman entre los docentes y su curso, el vínculo, pero si no hay un tema de respeto a la labor, de dignificación de la labor, es mucho más complejo. Y ahí también hay una mirada de la familia también, los padres, los apoderados, cómo ven al profesor. Los padres efectivamente tienen que contribuir y pueden contribuir fuertemente a eso. Ahora, evidentemente ha pasado el tiempo y el profesor, digamos, el respeto al profesor ha ido bajando. Antiguamente lo que decía el profesor, ¿cierto? Era ley. Y hay un trabajo que hacer de todas las unidades educativas, creo yo, de cara a la familia.
hay que buscar algunos puntos de encuentro para poder dialogar con la familia, ¿cierto? Ingresar a la familia en su rol, y no trabajar sin la familia. Y yo creo que también la mirada de lo que es la Superintendencia de Educación también ha variado en eso, porque primero apareció muy punitiva, ¿cierto? Pero hoy día también hay una manera distinta de llevar eso. Pero se han provocado, digamos, algunas situaciones complejas, pues. Entonces hoy día los padres tienen una actitud completamente distinta a la que tenían antaño. Sí, efectivamente, pero yo creo que todos esos temas son trabajables, sí, por la comunidad. Y pasa por un establecimiento de reglas claras en relación con los padres y apoderados. Pasa también por una integración a la labor del establecimiento y no considerarlo desde una mirada más mercantil como cliente, sino hay que considerarlos como parte de la comunidad. Hay que potenciar las organizaciones de los padres y apoderados, los centros de padres, y que tengan un rol efectivo. Hay que potenciar el consejo escolar, que hoy día hay una normativa que regula y que pone requisitos y que potencia el consejo escolar, pero muchas veces se transforma en un elemento de carácter decorativo, burocrático, en donde en términos reales no tiene real protagonismo, claro, injerencia. Entonces es tremendamente importante dar a eso. Lo que pasa es que cuando alguien se siente partícipe de un proyecto, cuando a alguien le preguntan la opinión, cuando hay participación, yo la camiseta entonces de la institución me la pongo. Y cuando tú tienes apoderados que están identificados con el colegio o con su escuela o liceo, con su institución, la relación con los apoderados es absolutamente distinta. La interrelación que puede haber entre los profesores y los apoderados también. Y por eso hay que trabajar con los apoderados ciertos aspectos que no hay que normalizar. O sea, por ejemplo, no hay que normalizar cuando se produce un ambiente negativo en las reuniones de apoderados. No hay que plantearlo como un dato más de la causa o incluso como un hecho anecdótico. No, yo creo que los colegios tienen que intervenir cuando se producen situaciones de estrés para el profesor en las reuniones de apoderados. Por lo menos que alguna autoridad del establecimiento vaya a ese curso y hable con los apoderados sobre lo que ocurrió, pero que no pase así como si no hubiese pasado nada, a esperar el mes siguiente o los 2 meses siguientes para la reunión de apoderados. También si uno tiene un grupo de apoderados que están comprometidos en las organizaciones, ya sea centro general o microcentros, esos apoderados al final también terminan ayudando y apoyando al colegio, también trabajando con los demás apoderados el mejorar las relaciones. Todo eso se tiene que hacer, pero no son temas accesorios, porque en definitiva muchas veces, o siempre, temas como la convivencia escolar son determinantes en el proceso de aprendizaje. O sea, además los estudios que hay nos dicen de que la razón número 1 de por qué un apoderado cambia a un hijo o hija del colegio es por convivencia, no por aprendizaje, es por convivencia. Esa es la razón 1. La razón 2 es aprendizaje. Ahora, van de la mano, porque si tú tienes una buena convivencia escolar, en realidad vas a tener un buen proceso de aprendizaje. Es muy difícil que no. Y cuando tienes problemas de convivencia, también vas a tener problemas con el proceso de aprendizaje. Cuando hablábamos de las camisetas, hay profesores que realmente se ponen la camiseta también, no solamente la abogada, hay profesores camiseteados. Y uno de ellos es el profesor Emanuel Moscoso, que también tiene una pregunta para usted. Muy bien, pues. Mi nombre es Emanuel Moscoso del Colegio Bicentenario Padre Alberto Hurtado. Mi pregunta es: como sistema educativo, ¿de qué manera podemos superar la brecha de habilidades en nuestros alumnos luego de 2 años de clases virtuales? Estimado colega, Manuel, efectivamente yo creo que se produce un retraso importante en el proceso de aprendizaje con el tema de las clases virtuales. Es por eso que el presidente Boric ha planteado la frase de que lo último en cerrar y lo primero en abrir tienen que ser los establecimientos educacionales, porque la evidencia nos demostró que las clases online no habían sido beneficiosas en el progreso de los aprendizajes. Ahora, los establecimientos, a partir de ese dato, tienen que desarrollar planes de recuperación, pero y para eso puede ser interesante que los que están en la ley SEP, por ejemplo, de subvención preferencial, incorporen esa variable dentro de lo que son sus proyectos de mejoramiento educativo.
el tema de en los PME de este año, que se alcanza de más todavía porque la plataforma está ahí abierta, en los PME de este año, en los PME del próximo año, establecer acciones que apunten a la recuperación. Cuando hablamos en el PME de plantear acciones, estamos hablando que también eso va acompañado de fondos. O sea, no es solo la acción, o sea, hay recursos económicos que vienen de la ley CEP que se pueden utilizar ahí. Y generar también procesos de reflexión con toda la comunidad, entendiendo de que aquí hay otro tema que puede que aparezca más adelante, como pregunta, que lo voy a dejar lanzado nomás, que es el tema de la jornada escolar completa. De hecho está. Así que si quieres retirar el tiro, vamos, porque en realidad, claro, la gente se pregunta tanta flexibilidad, entonces, ¿qué significaba que antes nos querían imponer, entre comillas, la jornada escolar completa? Así que, ¿qué pasa con esto? Escuchemos entonces la pregunta. Hola, mi nombre es Karina, soy estudiante del Colegio Francisco de Asís de la comuna de Pinto. Mi pregunta para usted es, ¿de qué manera cree que la jornada escolar completa contribuye al aprendizaje escolar? Muy bien, Karina. Karina tiene que ser de básica, me da la impresión. Parece que sí. Entonces, ¿qué pasa ahí, Karina? Yo voy a ser bien categórico. Yo creo que la jornada escolar completa en cuanto a una idea es correcta. Por varias razones, digamos. Una que tiene que ver incluso con temas de alimentación de los niños, el tema de la JUNAED, por ejemplo, que no es un tema menor. O sea, hay cientos de miles de niños en Chile que almuerzan todos los días en el sistema escolar y deberíamos preguntarnos qué pasa si no fuese así, digamos. Claro, alguien me podría decir, bueno, pero que almuercen y pueden ir para la casa, que también es una opción. Pero yo creo que la jornada escolar completa, en su origen, y si uno la llevara de acuerdo a lo que es el espíritu de la ley, en realidad debería ser una jornada en donde hubiese un gran desarrollo de las habilidades de los estudiantes a partir de, por ejemplo, un currículum flexible, en donde los niños pudiesen optar por distintas actividades artísticas, deportivas, dentro de las actividades artísticas, las visuales, las musicales, con una gran variedad de oferta, en donde en la tarde ellos pudiesen acceder a todo esto a partir de lo que es un proceso de juego, un tema lúdico. Pero ¿qué ocurrió en la práctica? Que las horas de libre disposición al final terminaron utilizándose para enriquecer las horas de las asignaturas tradicionales. Y eso es desvirtuar absolutamente la jornada escolar completa, y yo espero que en estos años se produzca un debate sobre ese tema, porque yo creo que no le estamos haciendo ningún favor al aprendizaje de nuestros alumnos haciendo lo que estamos haciendo. Sobrecargando. Sí, no, eso es así. Claro, pero ¿qué es lo que ocurre? Resulta que hay incentivos perversos. Y un incentivo perverso a que eso ocurra son las formas estandarizadas de evaluación. La medición. Claro. Esclavos de la medición. Sistema esclavizado. Es tanto así que en el pasado a algún ministro se le ocurrió incluso ponerle semáforos en las escuelas con lucecita roja, amarilla y verde, aumentar la cantidad de CIMSE. Me acuerdo que en esa época había CIMSE de segundo, de cuarto, de sexto, de octavo, de segundo medio. O sea, era una locura, y creo que me queda un curso por ahí. ¿Ya? O sea, estamos hablando 5 o 6 CIMSE en el año, claro. En donde al final se estresa el sistema completo. El problema es que el proyecto educativo termina siendo sometido, el proyecto del colegio termina sometido a estas mediciones, y todo se vuelca para conseguir resultados. Todo el sistema para la medición. Y el sistema también. No para, y además te rankeaban. Claro. Y además se mal utilizaba la estadística, porque ¿cuál era la noticia el otro día? Los particulares subvencionados están 30 puntos más arriba que los municipales. Mira, yo he visto estudios e investigaciones de universidades. De hecho, por ejemplo, la Universidad de Talca hace varios años atrás hizo un estudio de eso y demostró estadísticamente que era falso. Porque una cosa es decir la noticia así, y otra cosa es decir, ajustemos estos resultados de acuerdo al índice de vulnerabilidad y comparemos establecimientos municipales con tal índice de vulnerabilidad con particulares subvencionados con el mismo índice de vulnerabilidad. Claro. Fíjate que en Talca hicieron eso y los municipales les iba mejor. Pero lo que pasa es que en el paquete integran a establecimientos particulares subvencionados de muy baja vulnerabilidad. Pero eso hay que compararlos con otros. Entonces, se mal utilizó la estadística. Yo creo que también va a haber un debate nacional
sobre las pruebas estandarizadas, porque tienen este efecto perverso sobre la escuela, y yo no creo que nos den un resultado real. Creo que las pruebas estandarizadas no respetan varios aspectos que son esenciales dentro de educación, como por ejemplo la pertinencia cultural, el lenguaje de los niños, el desarrollar, por ejemplo, una evaluación de procesos de aprendizaje tiene un tiempo y un lugar, y eso es distinto si el niño, por ejemplo, vive en una zona rural muy alejada de la ciudad, a un niño que vive en un sector suburbano o un pueblo rural, a un niño que vive en una ciudad o una metrópoli, o un niño que vive en una capital regional o capital nacional. Esas realidades y esas pertinencias culturales son tan distintas que tú, para poder evaluar el aprendizaje, te tendrías que dar cuenta de esas realidades culturales distintas, y una prueba estandarizada no da cuenta de eso. Por lo tanto, yo no confío en los resultados. Como ejemplo de lo que usted dice, recuerdo hace tiempo atrás un profesor que me comentaba de una prueba estandarizada que mostraba una cómoda sin una perilla, y le preguntaba a los alumnos qué les falta. Los alumnos de ciudad decían una perilla en general, y los alumnos de más bajos recursos de ciudad, junto con los rurales, decían una tele. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo segundo. Sí. Le falta la tele. Le falta la tele. Eso es importante. Bueno, nos vamos a ir a la segunda pausa con una canción también de Manuel García, que es El profesor y la profesora, o La profesora y el profesor. Sí. Usaba su sombra como pizarra y la tiza era cal de un viejo paredón. Escribía la lección cuando encontraba el sol de frente para hacer la proyección. Usaba su sombra como pizarrón y se iba por los pueblos y enseñaba a los niños más lejos de la educación. Decían que su esposa lo mismo hacía, que eran matrimonio profesora y profesor, que eran matrimonio profesora y profesor. Ay, la irara, la irara, la ra, la ira. Ay, la ira, la ira, la ira. Los niños de los barrios los amaban porque daban en la calle su lección, y las piedras eran abacos y mapas, y su sombra siempre era el pizarrón, y su sombra siempre era el pizarrón. Profesores, atención a esta enseñanza. La respuesta está en la misma vocación. La evidencia está en las sombras y en las piedras, y en la cal de aquel viejo paredón, la tiza blanca de aquel viejo pizarrón. Ay, la ia, la ia, la ira. Después sepan que el maestro y la maestra seguirán por el camino bajo el sol, mientras la tarde alarga en la floresta aquellas sombras que usarán de pizarrón, aquellas sombras que usarán de pizarrón, aquellas
usarán de pizarrón? Aquellas sombras que usarán de pizarrón. Aquellas sombras. Regresamos entonces al último bloque, aquí conversando con nuestro Seremi de Educación, don César Riquelme. Y don César, tenemos una pregunta que hacerle. Bueno, nosotros estamos acá como Vicaría de la Educación. Muy bien. Y queríamos saber qué pasa con la educación pública, privada o la subvencionada. Se habla de pronto que a lo mejor no pueden convivir, que vamos todos a una educación pública. ¿Qué es lo que piensa el gobierno de esto? En realidad, yo he escuchado eso, no me imagino de dónde pueden haber surgido preocupaciones de ese tipo, porque en realidad nunca se ha hablado, ni está en el ánimo del ministerio hacer un cambio de esa naturaleza. Yo entiendo, digamos, que hay una educación pública y que en la medida en que transcurre el tiempo vuelve al Estado a partir de lo que son los servicios locales, que es un proceso que ya empezó y que el 2023 ingresaría a Punilla, acá en la región de Ñuble, en donde los establecimientos municipales pasan o vuelven al Estado y por lo tanto los docentes, los asistentes pasan a ser funcionarios del Estado, con toda la responsabilidad y la carga que lleva, ¿no es cierto?, y los beneficios que debería llevar. Pero es un proceso en donde se entiende, digamos, que los establecimientos particulares subvencionados no participan, pero sí participan de otros procesos, como por ejemplo el desarrollo de las carreras funcionarias. Al 2025 todos los docentes, tanto de los particulares subvencionados como de los hoy día municipales, digamos, tienen que tener la misma carrera funcionaria, porque es una ley, digamos, que es aplicable a todos los docentes de Chile, y por lo tanto, pero a los docentes además les conviene entrar a la carrera funcionaria porque también implica resguardan su sueldo. Y además una mejora económica importante, va aumentando. Una carrera con varias etapas. Hay un aumento instantáneo porque el bono de reconocimiento profesional sube automáticamente apenas el establecimiento ingresa. Por lo tanto, hay una especie de equiparación en lo que es la carrera funcionaria entre lo que es el mundo público y el particular subvencionado, que es un tema interesante. Por otro lado, las normativas que regulan a ambos establecimientos son las mismas, salvo lo que era el estatuto docente, pero con la carrera funcionaria que señalé, esa diferencia desaparece. El tema del currículum, el currículum es único en todo Chile y obviamente que es obligatorio. Los currículums no son voluntarios, son decretos. Todo Estado moderno, desde que surge como Estado moderno, uno de los elementos centrales es la homogenización de la población y por lo tanto el currículum siempre va a ser único. Pero hay un pero, pero un pero positivo. Siempre hay un pero. Sí, pero en este caso es positivo. El currículum, y ahí los profesores se van a reír de eso. El currículum lo que hace es definir los mínimos, que son mínimos enormes, digamos, pero define los mínimos. Pero sobre ese mínimo, cada comunidad escolar puede elaborar sus planes y programas propios y someterlos al reconocimiento del ministerio. Por lo tanto, yo puedo tener un planes y programas distinto al de otro colegio, y esto es para todos, los públicos igual, los municipales igual. Puedo tener planes distintos, manteniendo esa columna vertebral, que es la mínima. Yo puedo agregar cosas de acuerdo a mi proyecto educativo. Y eso no hay ningún problema tampoco. Por otro lado, yo creo que un tema de alto impacto es la ley de inclusión, que plantea, ¿no es cierto?, el tema del avance gradual hacia la gratuidad de parte de los establecimientos particulares de financiamiento compartido. Por lo tanto, también va a haber una equiparación de todo el mundo escolar, público y particular subvencionado en el ámbito del financiamiento, pero esto es un movimiento a largo plazo y un movimiento ascendente en donde el copago de los apoderados va bajando en la medida que suba la subvención escolar. No es algo a corto plazo, pero es algo que tiene, digamos, también un tiempo en donde tiene que finalizar. Entonces, aspectos, digamos, que tienen que ver como la normativa de convivencia escolar, de violencia escolar, son comunes para todos. Hay varios aspectos que hace que en definitiva la posibilidad de que los particulares subvencionados postulen a la ley SEP, por ejemplo, también es tremendamente interesante y también es algo que en el mundo público se hace.
creo que yo entiendo que los particulares subvencionados en ese marco legislativo son una importante ayuda a lo que es el sistema educacional chileno. Si a eso le agregamos además que por ley de inclusión los sostenedores de los particulares subvencionados tienen que, o tenían, porque ya eso se supone que está hecho ya, conformar corporaciones o fundaciones sin fines de lucro, yo diría que estamos también resolviendo otro tema que al Estado yo creo que le preocupaba mucho, que era en definitiva en qué se gastaba la subvención. O el lucro de la educación. Por eso, ¿en qué se gastaba la subvención? Porque resulta de que, imagínate, hoy día la subvención tiene que andar en la subvención ordinaria, entre los 80 y los 90, por ahí tiene que andar la subvención ordinaria. Al país le cuesta una enormidad. De hecho, el presupuesto más grande de Chile es educación. Al país le cuesta una enormidad el poder aumentar el gasto en educación. Pero lo hace porque en definitiva se entiende que la educación es el pilar básico, digamos, de la construcción de toda sociedad. Es la única actividad que si desaparece la sociedad como la conocemos. Y eso es así, porque en definitiva si nosotros no tenemos la posibilidad de transmitir el conocimiento, como sociedad nos perdemos, en definitiva nos desestructuramos, no sabemos cómo resolver los problemas que ya nuestras generaciones anteriores lo resolvieron. Entonces, en la medida en que un país hace un esfuerzo y dice ya vamos a aumentar de 70.000 a 80.000 la subvención por niño y niña, 10.000 pesos más, que en millones de dólares es una enorme cantidad de millones de dólares. Entonces uno dice ya, entonces ahora no va a llegar a la escuela 70.000 pesos por estudiante, sino que van a llegar 80.000. Pero si hay lucro, uno se pregunta, bueno, de esos 80.000 que el Estado hace un enorme esfuerzo porque llegan a los niños, ¿cuántos realmente están llegando a los niños? ¿Y cuántos están yendo a otra parte? Entonces cuando se pone fin al lucro, a partir de la ley de inclusión, y cuando se obliga a que los sostenedores avancen a la conformación de corporaciones y fundaciones sin fines de lucro, y además en la misma ley se establece, porque así es la ley restrictiva, imagínate, en educación tú puedes gastar lo que salga en la ley que puedes gastar, pero si no sale en la ley no lo puedes gastar, así de simple, digamos. Entonces en la ley de inclusión viene un listado de elementos, aspectos, cosas, etcétera, etcétera, en lo que tú puedes gastar. Si no está en la ley, no puedes gastar en eso. Bueno, entonces ahí la superintendencia ejerce un control, claro, que ejerce una rendición. Al final, claro, peso a peso. Exacto. Don César, de todos estos cambios que se han venido en el último tiempo para la educación, ¿hay alguna cosa que usted crea que es necesario ajustar? ¿O cree que vamos súper bien como estamos? ¿O tiene alguna idea de que se podía mejorar? No, yo entiendo, digamos, que nosotros estamos en un momento complejo en la educación, en donde está en cuestión la calidad de la educación de nuestro país, no solamente en cuanto a la diferencia que puede haber entre grupos de alumnos y otros, sino que también en nivel de comparación en parámetros internacionales, en donde incluso los establecimientos que tienen mejor rendimiento en Chile a nivel internacional no quedan muy bien tampoco evaluados, y por lo tanto nosotros tenemos que hacer vamos a seguir invirtiendo en educación y vamos a seguir aumentando la inversión en educación. Hoy día, ¿dónde tenemos que invertir con fuerza? Y esa es la promesa para que vean cómo sereno yo hago la tarea. La promesa esencial, entre otras, digamos, del presidente Gabriel Boric, es en fortalecer la educación preescolar. Una educadora de párvulo me tiraría en las orejas por lo que acabo de decir, porque en realidad no es preescolar, es la educación parvularia, digamos. Cambió por ley el nombre. Sí, educación parvularia, especialmente en lo que va de los 0 a los 4 años, porque hoy día la cobertura en esas edades es bajísima. O sea, por ejemplo, en prekinder y kinder, nosotros tenemos, yo diría, una cobertura ya importante, interesante, digamos, muy alta. Pero en lo que es a la cuna, abajo, digamos, de los 4 años, hoy día la cobertura andará en el 20%. Y resulta que esas edades, hay un consenso internacional de que las edades claves en los procesos educativos son esas. Hasta los 6 años, 7 años son las edades claves, y ahí es donde se definen un montón de cosas. Por lo tanto, el tema de fortalecer la educación parvularia, fortalecer las salas cuna, es un desafío importantísimo, y el gobierno del presidente Boric ahí tiene 2 temas.
Un tema es aumentar en 60.000 cupos en 4 años la educación parvularia, o sea, la cuna especialmente. Y el otro gran tema y que se relaciona con el anterior es cómo tú desarrollas un marco legal para los BTF, que son los jardines infantiles vía transferencia, que son administrados por las municipalidades, pero con un convenio firmado por la Junji. ¿Cómo haces que las condiciones laborales y las condiciones de financiamiento de los niños que asisten a los BTF sean iguales a la de los niños que asisten a la Junji o Integra? Porque mientras Integra tiene un financiamiento por matrícula, al igual que la Junji, los niños y niñas de los BTF tienen un financiamiento por asistencia. Y uno puede decir, bueno, ya, pero sí, pero en asistencia en esas edades, en el invierno, No, baja. ¿no? O sea, si tenía un 50% ya es bueno, entonces no es igual. Por lo tanto, una de las cosas también que plantea el programa del presidente Boric es avanzar a una equiparación de los jardines infantiles BTF con los demás, porque hay otro detallito. Los BTF son los que tienen la mayor cantidad de niños en esas edades en Chile. Si en Ñuble, por ejemplo, hay 86 BTF, 17 Junji, 53 Integra y 17 particulares. Bueno, hay que felicitarlo porque lleva rápidamente la cifra a la conversación. Ha estudiado. Se notaba que estaba desde antes, César, realmente. Es que el tema educacional, esos temas los sabía de antes, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, como concejal acá de la municipalidad me metí en el tema de los BTF fuertes. Sí. Yo quería hacerle una pregunta, digamos, yo sé que vamos cerrando, pero también es importante porque ha estado en la opinión pública y quería saber su opinión en relación al reconocimiento del derecho preferente que tienen los padres para educar a sus hijos, que también ha estado a propósito de la constituyente. ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver, sí, yo creo que hay temas que se distorsionan en la realidad. Yo entiendo, digamos, de que todavía para el plebiscito de salida quedan 5 meses, que muchas de las cosas que han generado polémica en los medios son temas que ni siquiera han pasado a la sala y ni siquiera se han votado o nunca han conseguido los 2/3 necesarios. Entonces, hay temas que más bien han salido, digamos, como una polémica en los medios, pero que yo creo que tienen re poca base en la realidad. O sea, yo creo que no existe ninguna intención, no es que yo crea, digamos, es un tema que se ha conversado, ninguna intención de parte del gobierno de cuestionar el derecho de los padres a lo que es la elección, digamos, en términos educativos. Lo que pasa es lo siguiente, que hay que aterrizar eso. O sea, en definitiva, uno tiene que preguntarse ¿hasta dónde llega ese derecho de los padres? O sea, ¿los padres tienen derecho, por ejemplo, a cambiar el currículum escolar? No, pues no lo tienen y nunca lo han tenido, ni en ningún país del mundo. Sea del sistema que sea, tienen el derecho a cambiar el currículum escolar. Es más, en Chile es mucho más flexible que en otros países. En Estados Unidos, todas las veces que se ha intentado modificar algún aspecto por un Estado federal, la Corte Suprema lo ha echado para atrás. Entonces, así de inflexible. En Chile es mucho más flexible porque cada comunidad puede elaborar sus planes y programas propios sobre la base del mínimo que establece el Estado. Pero ¿puedo yo, por ejemplo, pedirle al colegio, no, esto que viene aquí en el programa no lo enseñe? No, no puedo. No puedo, porque ese es un decreto. Entonces, la participación, ¿puedo yo como apoderado elegir un establecimiento? Sí puedo elegir el establecimiento. Ahora, ¿qué hizo la ley de inclusión? Definió cierto rayado de cancha. O sea, yo puedo elegir un establecimiento porque yo puedo pagar ese establecimiento y el otro no puede, por lo tanto ese establecimiento tiene que elegirme a mí porque yo puedo pagar y el otro no. No, ese criterio ya no. Pero antes sí existía como criterio. Puedo yo, por ejemplo, se nos fue el tiempo, bueno, estamos entusiasmados. Para cerrarlo, pero encantado. Queda viendo la educación universitaria. Además, es un buen tema. Hay que pasar un aviso al final, pasar un aviso. Pero entonces, para cerrar, el tema de la plataforma de postulación es una postulación en donde temas como la influencia que yo podía tener en el colegio, conocido también en Chile como pituto, la discriminación intelectual que el niño podía ser objeto en el establecimiento al aplicársele pruebas de admisión, la discriminación económica, todo eso desapareció. Por eso, digamos, la plataforma esta es ciega en ese sentido, pero sí establece prioridades
como por ejemplo, están priorizados los hermanos de los alumnos, los hijos de funcionarios, el alumno que se haya retirado y volvió, todo eso está priorizado. Y como aviso final, en relación, y para que lo dejemos por otro tema, la educación universitaria o superior, en realidad no universitaria, sí. Es súper importante, y ahí yo estoy en una cruzada como Seremi, una cruzada de 3 semanas, llevo en esa cruzada, que nosotros volvamos a rescatar el proyecto del CFT estatal, porque en el año 2016 se aprobó una ley que crea 15 CFTs estatales que al 2022 tenían que estar todos instalados, y tengo entendido que están todos instalados y funcionando, y algunos han sido espectaculares, pero en ese tiempo Ñuble no existía como región, por lo tanto quedó fuera la ley. Pero después se conversó, hubo planteamientos, cuando nace Ñuble región se plantea de que sí, que tiene que tener, pero eso no está escrito en ninguna parte y tampoco se ha hecho la modificación a la ley para que eso sea. Hay que agregarlo a la agenda para subrayarlo. Exacto, hay que hacer, yo diría, un planteamiento en el sentido de que Ñuble también tiene que tener su CFT estatal, que dentro de las conversaciones preliminares del año 2017 se hablaba de que estuviese instalado en Quirihue. Excelente ubicación. Porque era provincia de Litata, por el tema de la vulnerabilidad asociada a la provincia de Litata. Muchas gracias por acompañarnos esta semana, don César. Ha sido un placer conocerlo y esperamos que vuelva a aceptar otra invitación. Pero encantado, ningún problema. Me despido entonces de los auditores de Muchas gracias. Radio El Sembrador. Gracias, don César. Muchas gracias también a Camilo Muñoz, que es quien está a cargo de la producción de este programa semana a semana, así que muchas gracias Camilo también, y a Radio El Sembrador, que nos acoge cada 15 días, todos los sábados y domingos. Muchas gracias.